Brasil es un país soberano de América del Sur que comprende gran parte de la isla oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas del subcontinente. Con una superficie aproximada de 8.5 kilómetros cuadrados, es uno de los países, es el quinto país más grande de Latinoamérica. Tiene frontera con todos los países, exceptuando Chile y Ecuador. Su población está estimada en 206 millones de personas y lo hace el séptimo país más poblado del mundo. Su economía es el primer país ante economía en América Latina y la segunda potencia a nivel mundial, y esos parámetros están basados según el PIB. Su economía se basa en minerales, petróleo, carbón y carne, quienes fueron los que ayudaron a que Brasil saliera de su crisis económica. El salario está estipulado en 788 reales, más o menos $290. Brasil, a pesar de que fue uno de los países pioneros en la esclavitud y la servidumbre, el sindicalismo en Brasil inició cuando se dio la reforma al salario. El sindicalismo en Brasil se dio en 3 etapas. La primera etapa fue en la edad contemporánea, la segunda fue en el gobierno de Vargas y la tercera fue en el gobierno del presidente Lula da Silva. Luego viene la organización del periodo del sindicalismo, donde estaba el Estado, que fue creado el sindicalismo autónomo y el Estado no tenía gran atribución sobre él. La era de Vargas fue cuando se inició la reglamentación de los sindicalismos, se eliminó el poder autónomo de los sindicatos y su funcionamiento pasó a las reglas y normativas vigentes de la solución. Los sindicalistas brasileños, como todos los sectores a nivel mundial, están viviendo un profundo proceso de definición en el actual periodo de reconstrucción del país. La lucha cotidiana que pues libra los movimientos sindicales por ampliar su representación y legitimidad a nivel del país. La protección de los sindicatos, según la Central de Trabajadores, que es la CUT, se dio a que el presidente Lula da Silva les dio un régimen y les dio una autorización para que cada persona que perteneciera al sindicato anualmente tenía que agregarle o darle un porcentaje de su sueldo al sindicato. Esto contribuyó a que los sindicatos recogieran más de 2.300 reales, que son más o menos $1.300. El Estado no limita ni le pide cuentas a los sindicatos de lo que se le entrega anualmente, y estos invierten ese dinero en educación en las personas en los que pertenecen al sindicato. La CUT, como ya se los había nombrado anteriormente, fue fundada en 1983. Se fundó y se creó con la idea de recoger todos los sindicatos verticales y convertirlos en una sola organización horizontal. Los sindicatos en Brasil están organizados por categorías. Entonces vienen las centrales y confederaciones. Las más importantes son la Central General de Trabajadores, la Central Única de Trabajadores y la Confederación Nacional de Trabajadores en Agricultura. Luego vienen las federaciones, que es la Federación Nacional Económica y la Federación Nacional Operaria. En Brasil ha tenido grandes dificultades debido a la infraestructura y a las industrias que se presentaban en los años del 80 al 90. En estos años se desplazó una gran movilización de obreros porque peleaban por sus derechos y su dignidad laboral. Hoy en día en Brasil existen más de 15.000 organizaciones de sindicatos, entre ellas son 10.000 de trabajadores y 4.280 de empleados. Hasta hoy, desde el año 2005 hasta hoy han surgido más de 250 sindicatos. La huelga que tuvo más importancia en Brasil fue la huelga militar, que se dio en 1964 y que tuvo grandes devastaciones con los sindicatos. Esta huelga se dio de los empleadores y los pelegos. Los pelegos eran personas que atacaban indiscriminadamente contra los trabajadores que formaban sindicatos y hacían huelgas. En este año se prohibieron las huelgas, y quien intentara hacer huelga sería dado de baja o penalizado. Esta huelga creó medidas de control contra los sindicatos, intentó eliminarlos, y los trabajadores, como no podían hacer huelgas, implementaron una operación tortuga, que es la disminución del trabajo.
Bolivia es un estado plurinacional situado en el corazón de América del Sur. Su población aproximadamente es de 10,5 millones de habitantes. Su capital es Sucre. Actualmente su presidente es Evo Morales. A principios el sindicalismo empezó a raíz de los obreros que tenían origen en la minería extractiva del mineral del estaño y en las asociaciones ferroviarias del siglo XIX. Estos obreros fueron influenciados por el sindicalismo revolucionario. Los sindicatos agrarios se forman luego de la Guerra del Chaco en 1932 a 1935, que fue entre Bolivia y Paraguay. En la Constitución se encuentra plasmado el derecho al trabajo en los artículos 46 al 55. Lo que aquí en Colombia conocemos como el Código Sustantivo del Trabajo, en Bolivia se conoce como la Ley General del Trabajo. En esta se garantiza el derecho de asociación a todas las personas, asimismo en la Constitución. Para empezar, ella da una clasificación de los sindicatos. Dice que hay sindicatos de patronos, sindicatos de gremio o profesionales, sindicatos de industria o empresa o los mismos. En esta ley lo dice y lo demanda, dice que no pueden ser menos de 20 personas para que haya un sindicato agrario. Y para cuando es un sindicato industrial o de empresa, dice que no va a haber menos del 50% de las personas totales de una empresa. Esta ley dice y plasma, dice que debe tener un carácter permanente, o sea, de permanencia y haber legalizado la persona jurídica y estar constituido como lo manda la ley, los sindicatos. Asimismo, manda que debe ser unas personas de carácter permanente y de carácter obligatorio que estén a cargo de estos sindicatos y deben ser nacionales del estado de Bolivia. Bolivia actualmente tiene con la OIT, hace parte de la OIT desde el año 1919, ha firmado y ha ratificado 48 convenios. Actualmente tiene 45 convenios en vigor, entre los cuales se encuentran 8 convenios fundamentales. El convenio del trabajo forzoso en 1930 es el más reciente y fue ratificado el 31 de mayo del 2005. Es uno de los más importantes. Una de las confederaciones del estado de Bolivia que es más importante y tiene harta acogida es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, es la más grande de este estado. En Bolivia, los fueros sindicales solo pueden ser juzgados por los tribunales especiales superiores. Asimismo, lo que es los conflictos, las huelgas y todo lo que es lo del arbitramiento se da solución, así mismo como lo tenemos acá en Colombia. Para dar inicio a un sindicato también debe estar plasmado en el acta de cada llevarse al Ministerio del Trabajo para que así mismo puedan hacer a la vida jurídica el sindicato. Asimismo, Bolivia tiene muchos sindicatos que son el de obreros de la hoja de coca, que estos llegan y cogen la coca, la procesan y a pesar de que Bolivia no tiene una gran demanda en lo que es la hoja de coca, pero sí tiene cierta influencia. Asimismo, estos sindicatos se solucionan la mayoría como lo vemos acá en Colombia. Muchas gracias. Italia tiene una población de 60.000 habitantes. En Italia tiene una extensión de 338.000 kilómetros cuadrados. Italia está rodeada por Francia y por Croacia. La economía de Italia está principalmente basada en la construcción de automóviles y en la industria y tiene una gran cantidad de producción tanto al comercio y en la gastronomía. Bueno, en Italia tiene una historia sobre el sindicalismo, que el primer sindicato se formó durante el régimen fascista. El régimen fascista tuvo el primer sindicato, que fue el régimen nacional fascista de sindicatos, y ya a partir de que cayó este régimen salieron dos pensadores, que eran Mazzani y Tonini, los cuales estaban en contra del fascismo y
dieron ideas para que Italia se uniera a la OIT, que fue en 1940, cuando ellos ingresaron a la OIT. Eh, Italia hasta el día de hoy tiene 8 convenios con la OIT sobre el trabajo. Eh, en Italia no hay una reglamentación clara sobre la formación de sindicatos, pero existen grupos sindicales que están legalmente acreditados, como hay unos que no están acreditados. Esto es debido a que no es clara la regulación normativa que tienen los sindicatos y esto les permite no estar legalmente establecidos y sí estarlos. En Italia existen los principales grupos sindicales, son los de la Conferencia General Italiana del Trabajo y la Unión Italiana Laboral o de Trabajo, las cuales son los mayores sindicatos que existen en Italia. Uno que tiene, el primero tiene 5.000 personas que integran sus filas y el segundo tiene más de 2.000 personas. Eh, Estos dos sindicatos hacen la mayor fuerza a nivel nacional, ya que en Italia está dividido en tres diferentes ramas, que son las provincias, regional y nacional. Estos son nacionales debido a que tienen la mayor fuerza en todo el país y así se dividen las tres categorías. En las provincias están los sindicatos, en las regionales están las federaciones y en los nacionales estas confederaciones. Los sindicatos por ramas se conforman por lo menos por un número de 50 personas, los cuales tienen la libertad de ingresar a estos sindicatos y no están obligados a pertenecer a estos. En Italia no existe un gran antecedente sobre las huelgas, debido a que mayormente los problemas laborales se resuelven ante un juez especializado en conflictos laborales, los cuales van el empleado y el trabajador a estos lugares para que el juez decida a favor de quién tiene la razón o se resuelva el caso. En Italia solamente ha existido una gran huelga, que fue en el 2014 por las modificaciones del Código de Trabajo y sus condiciones laborales debido al salario, a las vacaciones, a todo su entorno laboral, debido a que Europa está pasando por una crisis financiera, la cual ameritaba unos cambios en el sentido de los pagos y la forma de vivir de los italianos. Alemania es un país soberano centroeuropeo y miembro de la Unión Europea. Este está organizado como una república parlamentaria federal. La capital de Alemania es Berlín y su territorio limita en el norte con Dinamarca y el Mar Báltico, en el este con Polonia y República Checa, en el oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, y en el sur con Austria y Suiza. Alemania abarca alrededor de 357.168 kilómetros cuadrados con más de 79.8 millones de habitantes, representando así la mayor población dentro de toda la Unión Europea. Su economía es reconocida como la cuarta economía más poderosa a nivel mundial después de países como Estados Unidos, China y Japón. Los principales bienes que alimentan esta economía son las maquinarias, la producción de productos químicos, los productos electrónicos, productos farmacológicos, metales básicos, plásticos y vehículos y productos de medios de transporte. Alemania es reconocida también por ser el principal productor de turbinas eólicas y energía solar a nivel mundial. Su salario mínimo actual está en 1.473 euros mensuales. Los alemanes y las distintas asociaciones empresariales tienen posiciones jurídicas muy bien definidas y protegidas, lo cual le da a los sindicatos y a estas asociaciones buen peso en los problemas laborales. La libertad de sindicación en Alemania comprende tanto en el derecho individual de cada trabajador para asociarse o fundar un sindicato, como la
libre actuación de estos mismos. Poseen la libertad para realizar y mantener huelgas durante los conflictos de trabajo. En este país no hay una reglamentación clara sobre cómo se forman o cuáles son las estructuras de los sindicatos. Sin embargo, los sindicatos alemanes no intervienen en el pago de la compensación por desempleo o en las jubilaciones ni en las pensiones. Esto debido a que su principal objetivo es la política salarial, es decir, estos sindicatos en Alemania se concentran más en la protección y en el mejoramiento del salario para los trabajadores que en otros ámbitos, a diferencia de otros países, que entre los sindicatos más grandes de Alemania podemos encontrar el Sindicato Industrial del Metal, el Sindicato Unido del Servicio, el Sindicato Industrial de Minería, el Sindicato Industrial de Construcción, Ferroviarios y Transportes, el Sindicato de Educación y Ciencia, los sindicatos de Hotelería, Alimentación e Industrias afines y el Sindicato de la Policía. Estos comprenden casi que toda la totalidad de sindicatos que podemos encontrar dentro de este país. En cuanto a las huelgas en Alemania, se realizan desde paros laborales como protestas pacíficas en las calles del país. Alemania es un país reconocido por la gran cantidad de huelgas que padece en el transcurso de los años. La gran mayoría de estas son por problemas de garantías laborales de los trabajadores. En Alemania, también conocida como la República de la Huelga, se estima que en este año 2015 se pronostica a ser el año de mayor conflictividad laboral desde el año 2006. No obstante, se dice que este número de huelgas está muy lejos de las que se hacían habitualmente en los años 60 u 80, cuando los obreros metalúrgicos podían mantenerse firmes durante semanas y semanas. Este reconocimiento que se le da a Alemania como la República de la Huelga se le debe agradecer más que todo a los conductores de trenes, cuidadores de guarderías, carteros, pilotos y quizás próximamente controladores aéreos, que son de los que se registra mayor cantidad de protestas, huelgas y paros en las últimas décadas. El derecho a Canadá tiene un territorio aproximadamente de 10 millones de kilómetros cuadrados y 36 millones de habitantes aproximadamente. El derecho de asociación en Canadá se inicia con la notificación que hacen los empleadores hacia el empleador. Los empleadores tienen unos votos o tarjetones en donde ellos inscriben su nombre, su cédula y su firma, que así hace el inicio del sindicato. El sindicato, el empleador no tiene un tiempo determinado para poder darle una notificación a los empleados. Los empleados en dicha situación tienen la facultad de poder dirigirse hacia el ministro del trabajo. Él pondrá a un funcionario encargado para conciliar con las partes, dando así el inicio de la mitad del proceso del sindicato. El sindicato ahí tienen como un fogueo, un tiempo determinado para poder discutir las situaciones y lo que quieren llegar a fin con ese sindicato. Estas partes, si las partes están de acuerdo, pueden prorrogar el tiempo, que son 60 días más que les da el ministro para poder solucionar esta situación. En cuanto a eso, ya después el funcionario cumple con la misión de poder ayudar a los empleadores y tanto así también al empleador. El empleador tiene un tiempo también de reflexión que se llama para poder ayudar a los empleados, y si no, dichos empleados tienen la facultad de iniciar la huelga durante 21 días que tuvieron las dos partes para poder solucionar sus conflictos. A partir del día 21 se inicia la huelga. Ellos tienen que adquirir un mandato o un documento que les da el ministro y que da notificación de darle 2 horas de plazo al empleador para darle la notificación de que se va a hacer la huelga. Esta huelga que tiene como fin poderle dar fin al sindicato para que se cumpla la función de los empleadores en cuanto a lo que se solicita al empleador. Estados Unidos tiene una población aproximada de 316 millones de habitantes.
Su economía es una economía capitalista mixta en la que se basa en los recursos naturales y principalmente en una estructura desarrollada. Su moneda actual es el dólar estadounidense. El presidente es Barack Obama y tiene una superficie de 9 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces el derecho sindical en Estados Unidos tiene las leyes del trabajo que garantiza ciertos derechos laborales a todos los trabajadores, como una asociación colectiva, una representación sindical y la participación en diferentes actividades colectivas. En Estados Unidos existe en especial un sindicato que es muy importante, que es la Unión de Trabajadores de Automóviles, que básicamente buscó el aumento de salarios y la reducción de horas de trabajo de todos los trabajadores de fábricas automovilísticas en Estados Unidos, que se dio principalmente por la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania y Japón, al quedar destruidas por la guerra, y los países aliados que quedaron en la bancarrota, buscaron como nuevas formas de salir adelante y con la ayuda de Estados Unidos realzaron su economía y le montaron, por decirlo así, la competencia a Estados Unidos en cuanto a fábricas de generación automotriz. Estos países europeos, por su gran mano de obra y bajo costo, sacaron del mercado las fábricas estadounidenses, las cuales se fueron a la quiebra, y al transportar fábricas a países capitalistas como China, redujeron la mano de obra y la calidad pues era bastante mejor en cuanto a Estados Unidos. Otro sindicato muy importante de Estados Unidos es la Unión de Empleados de Servicios, que es una unión de sindicatos que representa más o menos a 1.9 millones de empleados en más de 100 profesiones distintas. Este sindicato se tuvo que como disolver o dividirse en muchas sedes que representan principalmente a trabajadores de Estados Unidos y Puerto Rico. Ha luchado desde la fusión de dos federaciones por los derechos colectivos de todos los trabajadores estadounidenses y canadienses principalmente. Las huelgas en Estados Unidos son muy complicadas, principalmente porque para los trabajadores privados se le ponen muchos peros y no se permite una rápida entrada en huelga, sino que se tiene que notificar a los empleadores para entrar en una huelga, generalmente con 10 días de anticipación, como se muestra en el sector salud, que para iniciar una huelga tuvo que haber avisado con 10 días de anticipación al empleador. En Estados Unidos los servidores públicos tienen negada una entrada en huelga porque se supone que los servidores públicos no poseen ese derecho de entrar a huelga. Hola a todos, les voy a hablar sobre el sindicalismo en Rusia. Bueno, para comenzar voy a hablar un poco sobre lo que es Rusia. Rusia es una federación y una república semipresidencialista. Está ubicada en la parte de Euroasia, al norte de Asia y al este de Europa. Bueno, tiene una superficie territorial de 17.125.246 kilómetros cuadrados. Bueno, y sus límites, pues de Rusia está delimitado por el noroeste con Finlandia, por el oeste con Bielorrusia, Ucrania, Letonia y Estonia. Bueno, por el suroeste está con Georgia y Azerbaiyán, por el sur está con Kazajistán y por el sureste está con China, Mongolia y Corea del Norte. Bueno, su economía
depende o está pues desarrollada en torno a lo que es el gas natural y el petróleo. Es el primer productor de gas natural en el mundo y el segundo productor de petróleo en el mundo. Bueno, para ahora vamos a empezar a hablar del régimen sindical. Los sindicatos están regulados por dos tipos de normas, por la ley de sindicatos y por el Código Laboral de la Federación Rusa. Listo, lo que consiste el registro del sindicato pues se da de una manera opcional, ya que bueno, cuando las negociaciones no surten efecto alguno se puede recurrir a la conciliación. La conciliación debe pues, para que surja, debe establecerse una comisión de conciliación con un número de representantes igual entre las partes litigantes. Además de que luego de las decisiones tomadas en medio de la conciliación vincula a ambas partes. Bueno, luego de que la conciliación también fracase, se puede recurrir a lo que es la mediación. La mediación consiste en que las partes invitan a un mediador de acuerdo mutuo o por recomendación del Servicio de Solución de Conflictos Laborales Colectivos. Y bueno, luego de que se realice la mediación, este procedimiento debe verificarse en 7 días hábiles y culmina con la adopción de una solución conjunta por escrito. Bueno, en caso de que también en esta instancia también fracase, se recurre a lo que es el arbitraje laboral. El arbitraje laboral se recurre a 3 jueces árbitros a 3 días siguientes de que pues falle lo que es la mediación. Entonces, estos 3 jueces árbitros pueden ser recomendados por el Servicio de Solución de Conflictos Laborales Colectivos. Y bueno, además ellos deben considerar el conflicto con la participación, pues obviamente, de las partes, en un plazo de máximo 5 días laborales. Bueno, en Rusia los métodos de protesta pues por excelencia siempre suele ser la huelga. Bueno, en caso de que el empleador no decida por ningún camino de tener algún acuerdo con los trabajadores, ellos pueden recurrir a la huelga. Bueno, primero que todo, la participación en una huelga es voluntaria. Nadie puede ser coaccionado para tener que participar en una huelga. Bueno, lo que respecto a la huelga, su legalidad depende de ciertos aspectos. Por ejemplo, si esa huelga conlleva a que se ponga